Saludamos una vez más a todos nuestros hermanos y amigos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Para dar inicio, hoy en este día queremos iniciar con traer ante ustedes la palabra de nuestro Dios, aquello dicho por el Maestro, por nuestro Dios mismo, en el capítulo 12 del libro de Génesis, del versículo 1, en el versículo 2 y 3 nos dice así: Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quisimos traer a referencia la expresión dicha aquí por nuestro Dios concerniente a Abraham y su simiente, porque creo que nos es importante como pueblo de Dios entre los gentiles de que tomemos conciencia en el lugar que tiene el pueblo de Israel ante la presencia de nuestro Dios. Claro, estamos conscientes de que para el tiempo que vivimos hay un alto nivel de nuestros hermanos en la fe que no les ha llegado la revelación y el conocimiento de esta maravillosa declaración, puesto que hemos tristemente tenido que escuchar las expresiones de aún nuestros hermanos que profesan conocer la palabra de nuestro Dios, donde declaran que el pueblo judío ha sido desechado porque ellos crucificaron a Cristo. Bueno, sobre ese tema estaremos elaborando en otra ocasión, pero queremos seguir invitándolo para que nos unamos nosotros en oración. Vamos a seguir orando por el pueblo de la Biblia, el conflicto en la Faja de Gaza, en Líbano y en Siria, en Irak, con los hutis, con Irán, no ha menguado, antes ha aumentado cada día más la presión para el pueblo de Israel. Aún también en la escena mundial, especialmente entre la Liga de las Naciones Unidas, la presión en contra del pueblo de la Biblia sigue en aumento. Se sigue también, ¿verdad?, yendo adelante con la demanda de la República de Sudáfrica de traer ante la Corte Internacional, o más bien ya presentó ante la Corte Internacional un caso de genocidio en contra del pueblo de la Biblia. Y sobre todo esto queremos nosotros seguir elaborando y haciendo mención de la importancia en lo que implica que nosotros como pueblo de Dios nos unamos a orar por el pueblo de la Biblia. Dijimos que quisimos leer esta expresión del capítulo 12 del libro de Génesis para que también nosotros estemos conscientes de que las promesas de Dios hechas a Abraham no han menguado, sino que se mantienen firmes. Y Dios da una declaración muy clara diciéndonos: yo bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Por eso es que hacemos estas declaraciones porque queremos, ¿verdad?, que todos y cada uno de nosotros, conocedores de nuestro Señor Jesucristo, conocedores de la gracia, recibamos también la promesa de la bendición dicha por Dios a Abraham. Y también, ¿verdad?, lamentablemente están aquellos que se han acarreado maldición entre sí. Y también, ¿verdad?, a su tiempo daremos también algunas declaraciones de las diferentes razas en naciones y razas en las cuales han tenido de qué acarrearse maldición el hecho de haber traído y enjuiciado al pueblo de la Biblia. Pero en esta ocasión queremos elaborar sobre los sucesos que han estado aconteciendo para que nosotros tengamos conciencia y consideremos el por qué es tan importante en que nosotros sigamos motivándonos a orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo por el pueblo de Israel. El día jueves pasado, el día 7 de noviembre, algunos estuvimos conscientes de lo que se llevó a cabo en Europa, especialmente empezando el jueves, el 7 de noviembre, por 3 días hubo diferentes tipos de acciones en Ámsterdam, que se llevó un ataque, y no fue un ataque aislado, sino que fue un ataque planeado, en lo cual vamos a estar aquí dando algún tipo de información sobre ello, para que nosotros tengamos marcado el por qué debemos de mantenernos orando aún por el pueblo de la Biblia,
y en este caso vamos a unirnos a orar por el pueblo judío, por el pueblo de la diáspora. Decimos que el 7 de noviembre en Ámsterdam, un ataque premeditado contra judíos, organizado en un grupo de Telegram. Se organizaron para ir a atacar a judíos. Esto lo informó el periódico holandés de Telegraph. Supuestamente entre la declaración había una supuesta casa de judíos que fue anunciada con mucha anticipación en la aplicación de mensajería Telegraph, lo que llevó a alborotadores a viajar aún de lugares lejos para atacar a los seguidores del equipo de fútbol de Maccabi Tel Aviv y a personas judías. Entonces, ¿qué es lo que queremos traer con esto? Lo que queremos es tomar este suceso basado a lo que se declaró como un nuevo pogrom. Y eso es lo que vamos a estar elaborando nosotros hoy en este día, para que oremos por el judío de la diáspora, por los pogroms. O sea, los pogroms es una palabra rusa que se define como destruir o destrucción o destruir violentamente. A eso se le conoce como un pogrom. Y históricamente el término se refiere al ataque o ataques violentos de gente locales no judías a poblaciones judías. Especialmente esto tuvo fuerza durante el Imperio Ruso y otros países. Y queremos elaborar algunas poco de historia solamente en cuestión de los pogroms, para que nosotros vayamos mirando cómo esto se ha sido desde el tiempo antiguo, que no ha menguado, y cómo es que sigue todavía este tipo de actitudes, este tipo de destrucción violenta en contra del pueblo judío, no solamente en el país de Israel, sino también en otros países. Y cuando mencionamos que el judío de la diáspora, o que la diáspora quiere decir dispersión de judíos, o se le llama así a los que forzosamente fueron primeramente dispersados a otros países. Especialmente conocemos nosotros la palabra de nuestro Dios, donde en el tiempo de la destrucción de Jerusalén y del templo por el emperador Vespasiano, o sea, más bien al Tito, el que trajo la destrucción a Jerusalén en el año 70 de nuestra era, y el Señor lo había declarado que el pueblo judío iba a ser esparcido y serán llevados cautivos a todas las naciones de la tierra. Entonces decía que forzosamente, o aquellos que voluntariamente se han dispersado fuera, o sea, en aquel entonces fuera de lo que se conoce o se conocía en un tiempo como la tierra de Palestina, y aquellos que en este tiempo han querido dispersarse o salir fuera del Estado de Israel. Al judío se le conoce como el judío de la diáspora. Entonces el judío de la diáspora está por todo el mundo, y entonces especialmente concentraciones fuertes que hubo en lo que es el este y el oeste de Europa, o también el este de lo que es lo que era el Imperio Ruso o Rusia, o lo que se conoce como Bielorrusia, o también en este tiempo como Ucrania, donde hubo una concentración bastante fuerte de judíos, especialmente en la ciudad de Odesea. Bueno, te decíamos que la palabra pogrom, o que es una palabra rusa que significa destruir violentamente. Dice que históricamente se ha conocido esta palabra pogrom para aplicarla en una manera muy directa hacia los actos violentos que se han llevado a cabo en el transcurso de la historia en contra del judío de la diáspora, especialmente durante el tiempo del Imperio Ruso. El primer pogrom antijudío que se conoce, o está registrado más bien, ocurrió en Odessa o Odosea en el año de 1821. Los pogroms se convirtieron en algo tan usual, en una forma tan intensa, que barrió las provincias al sur y al oeste del Imperio Ruso en los años de 1881 y el año de 1884.
continuando aún con el asesinato del zar Alejandro II. Queremos dar alguna breve información sobre los pogroms para luego llegar hasta lo que sucedió en Ámsterdam, por cuestión de que debemos nosotros mantenernos orando y enfocándonos no solamente en la nación de Israel, en el país de Israel, sino a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que han sido llamados y marcados por Dios para ser pueblo de Dios. Y aunque la situación en Israel en conflicto, de todas maneras, el judío de la diáspora, el judío que vive en otros países, siguen aún también sufriendo o siguen siendo atacados por causa del suceso, supuestamente, entre comillas, de lo que ocasiona o está en este tiempo sucediendo, lo que es en la Faja de Gaza y en el Líbano. Durante los pogroms es importante que lo volvamos a definir, que es destruir violentamente. Y sea que se conoce históricamente con un término muy aplicado a los ataques violentos en contra de judíos por gente locales de diferentes poblaciones, o sea, no judíos, en contra de gente no judía en contra de judíos. Y digo que es importante por cuestión de que durante los pogroms o estas acciones violentas de destrucción que se conocen o que empezaron a tomar fuerza o se registraron en 1881 hasta 1984, donde tomaron mucha fuerza, las mujeres, estas acciones violentas, las mujeres fueron violadas, asesinadas, y aún a los hombres los torturaban y luego los mataban, y aún al final de ellos saqueaban todas sus propiedades. Durante la Guerra Civil Rusia, en 1917, la revolución conocida como la Revolución Bolcheviks, nacionalistas ucranianos y oficiales polacos y el Ejército Rojo, es el ejército de Rusia. Los soldados se envolvieron en pogroms en el este de Bielorrusia y en las provincias gálicas de Polonia o Galicias de Polonia, matando. No hubo exactamente una cuenta de cuántos judíos mataron, pero quedan registrados que fueron 10,000 de ciudadanos judíos matados o masacrados por los pogroms en una manera violenta y despiadada. Y esto ocasionó especialmente en el año 1917, donde empezó a tomar fuerza, pero para el año 1918 a 1920 fueron llevadas en un tiempo en otro estos tipos de pogroms. Pero los pogroms no terminaron ahí, sino que los pogroms continuaron. No terminaron con la caída del César, de Alexandro el zar, ni tampoco terminaron en el tiempo de la Revolución rusa o la Revolución Bolcheviks, ni tampoco terminaron al fin de la Primera Guerra Mundial, sino que los pogroms continuaron, o sea, la violencia en contra de judíos en diferentes países, especialmente en Europa. En Viena, Austria, en noviembre 10 de 1938, conocida como la Noche de los Cristales Rotos, fue la culminación de violencia en las calles contra judíos. Y esos actos quedaron registrados como quemando sinagogas, quemando negocios y las casas de los judíos, atacándolos físicamente, y muchos de ellos fueron llevados a la muerte. Y eso, no respaldados por los gobiernos. Y los pogroms, es importante que lo entendamos, que no era llevado o penetrado por un ejército, aunque apoyaban los ejércitos y las leyes civiles que representaban cada comunidad, sino estos pogroms eran llevados a cabo por la gente civil, o sea, por los vecinos. Y eso es lo que hace estos pogroms de una manera muy, podemos decirlo, de una manera muy desagradable o muy triste, o a veces pensarla de creer, por cuestión de que cómo es que el vecino o los civiles empezaron a tomar este tipo de acciones en contra del pueblo
del pueblo judío, solamente por ser judíos. Y los pogroms durante la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo. Aún jefes de la policía de seguridad recibió órdenes de Reinhard el Heydrich de que tolerasen y motivasen a la violencia a la población de los terrenos conquistados de Rusia. O sea, esto fue por Alemania hacia Rusia, a que llevasen pogroms contra judíos. O sea, que el mismo gobierno promovía a las gentes, a los ciudadanos de los diferentes poblados, a que tomaran acciones violentas en contra de los ciudadanos judíos. Quiere decir que si a un lado de mi casa vivía un judío, yo tenía la protección de poder ir a la casa, abusar de las mujeres, matar a los hombres, saquear las casas y aún matar a los niños. Eso era legal y era aceptado dentro de los mismos gobiernos. Por eso vuelvo a repetir que es importante que nosotros entendamos poquito en lo que hay atrás de la historia del suceso también que pasó en Ámsterdam. Que lo asimilamos bastante a lo que es el pasado, que no ha menguado y no han dejado de ser. Claro que la historia del pueblo judío está marcada con sangre, pero decíamos que los primeros registros que se quedaron de los pogroms, quedó marcado ahí en Rusia. Okay, pero desde más atrás siempre ha habido ese tipo de acontecimientos. Pero eso no terminó. Los pogroms no terminaron ni en la caída del César, ni en el tiempo de la Revolución Rusa, ni en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, ni después de la Segunda Guerra Mundial, ni en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ni al fin tampoco de la Segunda Guerra Mundial pararon los pogroms. En Kielce, en Polonia, residentes locales lanzaron pogroms contra los sobrevivientes del Holocausto que regresaban a la ciudad en julio 4 de 1946. Ahora, el temor de que el pogrom de Kielce en Polonia se extendiera a los otros judíos en los diferentes países de Europa, los judíos empezaron a migrar forzosamente hacia los países del este de Europa, entre los muchos países que se establecieron para luego viajar hacia la tierra de Canaán, o conocida en ese entonces como la Palestina. Se establecieron por masas en el país de Italia. Pero tampoco terminó ahí. Después de que el pueblo de Israel se estableció, o más bien desde que terminando la Segunda Guerra Mundial, y los judíos que durante la Segunda Guerra Mundial y los que estaban huyendo del Holocausto, y terminó la Segunda Guerra Mundial y migraron, los alcanzaron a llegar a la tierra de Palestina, tampoco los pogroms terminaron ahí, sino que del año 1930 a 1948, repetidas masacres se llevaron a cabo con el propósito de expulsar los judíos de Palestina que buscaban refugio de los crímenes cometidos contra ellos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces tampoco, pero ahí ya miramos desde que 1948, desde el establecimiento del pueblo judío como una nación, pararon en la tierra de Canaán lo que fueron los pogroms. Pero sin embargo, en octubre 7 de 1923, un pogrom se llevó a cabo en Israel, por primera vez desde la creación del Estado judío. La masacre perpetuada por el grupo terrorista Hamas, la cual cobró más de 1,160 víctimas, hombres, mujeres y niños. Murieron en condiciones aterrorizantes. Mujeres fueron abusadas, fueron desmembradas, niños fueron quemados vivos, familias vivas, los hombres fueron torturados y mutilados. Es algo triste lo que pasó ahí. Y tomando aproximadamente más de 250 personas como rehenes. Pero ¿qué es lo que ocasionó? Del 7 de octubre hacia el tiempo presente que estamos,
Pudimos llegar a pensar y creer que todo esto iba para los pogroms en otras comunidades judías. En vez de menguar, aumentaron. Y miramos entonces las muchas manifestaciones que se llevaron a cabo aquí en contra de la población judía, tanto en Estados Unidos como en Europa, en las diferentes universidades. Porque las universidades aún hasta ahorita siguen fracasando en la lucha en contra del antisemitismo. Entre las universidades que quedaron marcadas como antiseméticas, esta es Columbia en Nueva York, el Yale en Connecticut, en Berkeley en California, en Michigan, etc. Hayward, son muchas universidades, especialmente en Europa y en Estados Unidos, y aún en México y en otras partes de diferentes países de Centroamérica y de Sudamérica, ¿qué podríamos decir? En diferentes países en África. Entonces, somos testigos de mirar las acciones o la demostración de pogroms en nuestro tiempo en contra del judío de la diáspora. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros hacer? Si no, vamos a seguir orando y pidiéndole a nuestro Dios que cubra y proteja al judío de la diáspora. En este conflicto del 7 de octubre, ocasionó, ya dijimos, muchos levantamientos, marchas y protestas y aún intentos de aniquilación de ciudadanos judíos, especialmente entre los estudiantes. Y esto no terminó ahí, sino que miramos precisamente lo que ocasionó en noviembre 7, por 3 días, en Ámsterdam, que un ataque premeditado contra judíos organizado en un grupo de Telegram. Esto lo informó el periódico holandés The Telegraph. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron precisamente y promovieron una supuesta casa de judíos. Y esta fue anunciada con mucha anticipación. Y lo hicieron precisamente en la aplicación de mensajería Telegram. Esto fue lo que llevó a alborotadores a viajar desde lugares para atacar a judíos. ¿Dónde? En Ámsterdam. Entonces, en Ámsterdam. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? De la importancia de que nosotros nos mantengamos orando por el judío alrededor del mundo. Oremos por el judío de la diáspora. Sigamos orando por la paz de Jerusalén. Acuérdense, judío de la diáspora quiere decir la dispersión de judíos fuera del país de Israel. Nosotros vamos a mantenernos provocándonos y motivándonos para orar por la simiente de Abraham, porque la palabra de Dios sigue firme, sigue en pie. Yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Yo quiero estar del lado de aquellos de los cuales reciban bendición de Dios. ¿De cuál lado quieres estar tú, mi hermano? Esa es tu decisión. Así que los invitamos, vamos a unirnos en oración y orar por el judío de la diáspora. Que los invitamos uniéndonos en oración, diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, venimos una vez más delante de ti, Señor Jesucristo, para pedir tu bendición, mi Dios. Hemos orado, rogado, suplicado, implorado tu bendición en muchas ocasiones por nuestras propias necesidades, por nuestra propia situación, aún por los problemas de nuestros familiares. Y tú nos has escuchado, Señor, y te damos gracias, honra y gloria por ello. Pero hoy nos unimos en oración para pedir, mi Dios, por tu pueblo. Especialmente, Señor, te pedimos en este momento por el judío de la diáspora, por aquellos que están en diferentes partes del mundo, que en una forma u otra siguen sufriendo el hostigamiento, siguen sufriendo persecución, y aún muchos de ellos, Señor, han enfrentado aún la muerte. Nosotros te pedimos, te rogamos que extiendas tu mano. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero aclamamos a ti, mi Dios, rogamos a ti que tú eres la fortaleza, tú eres la protección, y pedimos tu bendición, tu protección por el judío de la diáspora alrededor del mundo. Y seguimos pidiéndote también bendición por el primer ministro de Israel. Bendice a Benjamín Netanyahu. Bendice, Señor Jesucristo, también a los rehenes. Te pedimos, Señor, que confortes a sus familias y aún que traigas protección y bendición sobre cada uno de aquellos que forzosamente tienen que estar en combate, tanto en la Faja de Gaza como en el Líbano.
Pedimos protección por ellos, que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defienda. Y te pedimos también, Señor, que confortes las familias de los soldados caídos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Seguimos motivándonos e impulsándonos a orar por tu pueblo. Gracias, bendito Dios. Seguimos también pidiendo que nos guardes como tu iglesia, que nos cubras y que nos liberes en tu nombre, Señor Jesucristo, de esta ola de antisemitismo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchas gracias damos a Dios y gracias a todos y cada uno de ustedes por unirse a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia. Acuérdense que nuestro anhelo y nuestro deseo no somos una fuente que noticiera, sino más bien ponemos puntos en los cuales nos impulsan y nos motivan para orar por el pueblo de la Biblia. Así que el Señor grandemente los bendiga a todos y cada uno de ustedes.